Nadie me ha pedido que haga este vídeo sobre MyForexFans, porque en este canal estamos a otras cosas, pero es que todo el mundo R que R con las fuentes de fondeo. ¡No! ¡No! ¡Basta! Desde antes de empezar este canal ya lo tenía claro, nunca he puesto mi dinero en una prueba de fondeo, básicamente porque son una... ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Una empresa que busca traders rentables que sean profesionales en la gestión de riesgo para compartir con el trader un 80 o 90% de sus ganancias, y la empresa asume todo el riesgo si consigues pasar su prueba. Todo lo que tiene que hacer el trader es operar. La empresa, por cierto, sin regulación, y si la tiene, de dudosa reputación. ¡Hala, venga! ¡Toma mi dinero! El tema de MyForexFans está ya más que cubierto por aquí. De hecho, nosotros también hemos hecho un par de vídeos sobre el tema de cuentas de fondeo en este canal para aprovechar la tendencia. No te voy a decir que te lo dije, pero te lo dije. Una cuenta de fondeo es para mí como un rollo adolescente en un campamento de verano. Es brutal, las hormonas se revolucionan cuando conoces a la chica. Es muy fácil para ella hacerse la encontrada mientras estáis en el campamento. Os dais vuestros primeros besos y estás convencido de que antes de que termine el campamento conseguirás... Bueno, todos sabemos de lo que estamos convencidos en esos momentos. Pero llega septiembre y todo termina. Sin previo aviso. Te seguirás mandando cartas con ella. Sí, cartas. Soy de otra generación. Con la esperanza de quedar un día y terminar lo que empezasteis. Pero ese día nunca llega y la cosa se va apagando. Después de un tiempo empiezas a madurar, y al menos yo me di cuenta de que prefiero un amor real, como el que tengo con mi mujer. Anda, ¿eh? Esa no te la esperaba. Con la que pueda comenzar un proyecto de vida basado en el compromiso y la confianza. Hace unos días MyForexFans lanzaba un comunicado en el que exponían que estaban siendo investigados por los reguladores de Estados Unidos y Canadá. Así, de repente, sin que nadie se lo esperara. Por lo visto han bajado la persiana por tratarse de un fraude y claro, si lo de pagar beneficios era difícil antes, imagínate ahora. Ahora todos los youtubers poniendo caras de sorpresa, de decepción o de tristeza en las miniaturas de sus vídeos. Y yo me incluyo, ¿eh? Yo, aunque no se me da muy bien, las he puesto todas. Porque esto es una técnica ultra sofisticada para conseguir el clic en la miniatura. Ojo, pero lo malo no es esto. Lo malo es que seguramente habrá mucha gente en sus casas con esas caras de verdad. Personas que pusieron todas sus esperanzas y recursos en este tipo de empresas. Incautos soñadores que cayeron en la trampa, y no solo eso, sino que las defendían y defienden a capa y espada. ¿Pero en qué mundo vivo? Los que lleváis un tiempo en este canal sabéis que por aquí se han leído improperios hacia nuestra filosofía de trading, de cómo hacer de esto nuestro negocio, comentarios despectivos, malsonantes y sin sentido. Si no, acuérdate del tío de las chapas. Esta empresa que estamos comentando ha sido la primera en recibir el peso de los reguladores, pero estoy seguro de que no será la última. Y todo porque todas ellas se basan en la misma premisa: hacer de contraparte de traders perdedores. Por tanto, no quieren traders ganadores operando con ellos a pesar de cómo te vendan el producto ni el mensaje que usen para ello. El conflicto de intereses me impide, por lo menos a mí, confiar en que tengan una buena ética profesional. Es que ni siquiera tienen proveedores de liquidez, ¡por Dios! Dealer, market maker puros y duros que se benefician de las pérdidas de sus clientes. Pero bueno, tampoco es cuestión de hacer fuego del árbol caído. Se conocían los riesgos, lo intentaste y no cuajó. Pues nada, a seguir. ¿Y ahora qué? ¿Es posible capitalizarnos fuera de este negocio de las cuentas de fondeo? Pues tengo buenas noticias para ti. Es posible. Si no sabes cómo ni dónde, mira este vídeo y descúbrelo. Nos vemos en el próximo.